Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a esta segunda jornada de la quinta Semana del Clima, aquí directo desde el Museo de Artes Visuales, hoy día en vivo con un panel presencial retomando el diálogo en vivo, lo cual obviamente nos hace muy felices y con todos los resguardos, por supuesto, necesarios. Queremos saludar a nuestros organizadores, Fundación Konrad Adenauer y obviamente también el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina con sede en Lima. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que contamos con traducción simultánea, español-inglés. Solo basta con pinchar el símbolo de mundo que tienen en la parte inferior de sus pantallas y ahí pueden acceder directamente a las traducciones. Les cuento que el tema de hoy es un tema muy interesante que ha tenido avances significativos en Chile. Estoy hablando de la transición energética. Va a ser el tema que cruza los paneles de este día jueves. Y el primero se llama Movilidad en Transformación, Medios de Transporte del Futuro. Luego viene Cooperación Alemania-Chile para la transición energética, que también será presencial. Y cerramos con el rol de la energía en las ciudades como agentes de la mitigación climática. Se estima que para el 2050 casi el 70% de la población será urbana, por lo que parece evidente, ¿cierto? La urgencia de hacer realidad una transición energética en el transporte que impulse decisivamente la descarbonización y impulse también el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Paso entonces a saludar al panel, doy la bienvenida a nuestro primer panel en vivo completamente titulado Movilidad para la Transformación, Medios de Transporte del Futuro. Nos acompañan los siguientes expositores. Gabriele Gugginsberg, director de eMobility, Agencia de Sostenibilidad Energética. Cristóbal Muñoz, asesor técnico del proyecto Descarbonización de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional GIZ. Modera este panel la destacada consultora ambiental Nuria Hartmann, a quien dejo con ustedes a partir de las palabras. Buenos días a todos los participantes de forma presencial y virtual ya a esta transformación medios de transporte del futuro. Me alegro mucho contar hoy día con la presencia de Gabriel, Pablo, con Pilar y con Cristóbal, con algunos de ellos ya significativa a la emisión de gases de efecto invernadero nacional como a nivel sectorial, entre ellos en el sector de transporte, y ya en Chile existen algunas metas concretas que están definidas en la NDC y también estrategias de electromovilidad y también de hidrógeno verde. Pero la pregunta aquí, la interrogante es cuáles aplicaciones funcionan en qué área específico, cómo correlacionan en conjunto, y ese es un tema que hoy día queremos detallar un poco con los expertos presentes. Entonces, la idea es que presenten cada uno brevemente, como 10 minutos, y después vamos a tener una instancia de discusión sobre este tema. Así que el primer expositor hoy día va a ser Gabriel Gugginsberg, es ingeniero civil de la Universidad de Chile, y Gabriel cuenta con un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Actualmente Gabriel lidera el equipo de electromovilidad en la Agencia de Sostenibilidad Energética y además representa a Chile en el World Energy Council en el programa Future Energy Leaders. Gabriel trabaja con tecnologías emergentes preparando condiciones para que el futuro de la movilidad se despliegue de forma correcta y con equidad. Así que doy la palabra a Gabriel. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a esperar que se proyecte en la pantalla la presentación para comenzar. Ahí estamos cargando la presentación y en breve ya partimos. Bueno, pero como introducción, desde la agencia, el principal objetivo que hoy día estamos intentando abordar cuando discutimos sobre el futuro del transporte es cómo incorporar esta tecnología de forma distribuida a nivel territorial.
siguiente siglo o del siguiente, o de los siguientes años, trae desafíos que hacia atrás yo creo que no se vieron con tanta profundidad. Esta presentación, el objetivo va a ser poder contar un poco esas multivariables que hoy día nosotros llevamos a la discusión. Entonces, la primera gran pregunta que nos traemos es ¿qué se entiende por movilidad sostenible? Y a nivel global hay elementos que ya son transversales, que generan una visión bastante convergente. Hay elementos comunes que, si uno mira hacia atrás, cosas tan simples como el género, cosas tan simples como diversidad tecnológica, cosas tan simples como una planificación de eficiencia energética, entre otras variables, hoy día tienen que estar puestas sobre la mesa y para nosotros, en todos los proyectos que estamos impulsando en Chile, las ponemos, y las ponemos como algo obligatorio. No podemos seguir haciendo proyectos sin incorporar estas variables y de alguna forma tenemos un paraguas global que nos asegura que estamos en ese camino correcto. Hay elementos que ya son medibles, que en particular en ciertos países desarrollados los vemos con datos. Lo que dije recién, género, calidad del servicio, nivel de emisiones, son parámetros que hoy día ya podemos regular con un nivel de detalle infinitamente mayor a lo que hacíamos antes. Y esas decisiones de los resultados que vamos a ir viendo por ciudad de estos parámetros, ya pueden determinar qué tecnologías debemos empujar, cuáles no, o cómo hacer un mix correcto también que vaya en concordancia con la realidad de cada ciudad, de forma tal que la sociedad comprenda que las decisiones que se están tomando para que estos proyectos de inversión en transporte público, por ejemplo, o en la industria, tengan sentido, no solamente como desde el punto de vista del modelo de negocio para las empresas operadoras o para la industria, sino también en lo que es el impacto de la calidad, el impacto social y el impacto en el medio ambiente. Por eso, a la izquierda, ¿sí? ven un gráfico de 6 puntas, en el cual aparecen 2 ciudades que yo creo que son bien interesantes de ver, donde se muestran resultados ya de que la calidad, incluso en aquellos lugares, es bajo. O sea, todo el mundo está evolucionando en este momento. Estamos viendo una transición que es genial para los que hemos llegado hoy día a este mundo del transporte eléctrico. Y también creo de la mano que la mayoría de las personas que hoy día están trabajando en transporte eléctrico no eran transportistas, como el concepto anterior. Hay mucha gente que viene al sector energía, que viene al sector medio ambiente, y que eso contribuye a que estas decisiones tengan un carácter mucho más multidisciplinario. Ya, a la derecha hay un gráfico que yo encuentro que es notable, que es la evolución de las matrices energéticas que están detrás de lo que ha ido pasando en el último tiempo. No alcanzo a ver porque está muy lejos, pero el primer elemento que debe estar al centro va a ser combustibles fósiles, y hay múltiples fuentes para generar esos combustibles fósiles. Y luego vamos a empezar a ver una evolución de cuando llegan los elementos híbridos y cómo esos vehículos híbridos también siguen siendo suministrados con la mano más a la derecha. Vamos a empezar a ver cómo todo converge a utilizar energías renovables para el transporte. ¿Ya? Y finalmente, el debate principal que hemos visto probablemente en este último tiempo en los diferentes medios es el hidrógeno, son las baterías de litio, ¿cuál es la alternativa? Y ahí el debate yo creo que hay que ser muy abierto. O sea, vamos a llegar a un punto en el cual de manera natural el mercado va a generar oferta que va a ser accesible para nuestros operadores en Santiago, en regiones, en la industria, y vamos a tener un mix de soluciones que nos van a permitir tener un transporte mucho más limpio, y eso no implica de mejor calidad. ¿Ya? Entonces hoy día la calidad y la tecnología limpia no necesariamente avanzan en el mismo ritmo, no necesariamente se complementan, pero no una implica otra. Entonces son dos rutas que son paralelas y que tenemos que abordar. Entonces hoy día, ¿qué hacemos en la agencia? En la mayoría de los proyectos aplicamos un modelo de redefinición de la movilidad. Grafiquemos todo. Grafiquemos todo. Nos inspiramos mucho en lo que fue el primer avance de la electrificación del Transantiago, o del proyecto Red actual, que fue tirar todas las rutas sobre la mesa, de una ciudad, de una operación, de un colegio, de una empresa, de una municipalidad. Grafiquémoslo, veamos las dinámicas, qué se mueve, qué material va de punto A a punto B, dónde van las personas, dónde van los clientes, dónde llegan usuarios, dónde llegan trabajadores, dónde llegan incluso los ejecutivos de un lugar. Y mediante estas gráficas hemos podido avanzar con proyectos donde encontramos lo que hoy día hace sentido electrificar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de aprender a pilotear y desde el punto de vista de levantar datos para que en el mediano plazo hagamos proyectos de forma correcta. Entonces, de la mano de todas estas redefiniciones de movilidad, lo que no podemos olvidar y que también tenemos en nuestros proyectos en la agencia
cuando repensamos la movilidad es la variable tecnológica de comunicaciones, de tecnología de comunicación. Hoy día los proyectos deben llevar diferentes formas de monitoreo a través de sensores, incluso los mismos IoT a nivel de ciudad pueden complementar con esto. De esta forma, la toma de decisión en base a datos concretos es correcta. Hoy día hemos identificado muchísimas alternativas de monitoreo, estamos llevando los datos al usuario final y esa creemos que es la forma de avanzar. No seguir tomando decisiones sin antes probar con un grupo controlado y poder aprender para poder dar grandes pasos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos solidario, accesible, equitativo? ¿Ya? O sea, para todos. Esta frase es bastante como amplia y un poco como cliché, aquí me dice Pablo, pero yo creo que hace sentido no olvidarnos de que tenemos que apuntar hacia allá. No solamente importa si es una tecnología A o una tecnología B, sino que es cómo lo estamos haciendo. Y para mí este gráfico es clave. Lo he usado millones de veces, pero creo que es muy acertado. Lo que ven aquí es Santiago el día o un periodo antes de electrificar la primera ruta, que fue la que bajaba por Grecia. ¿Ya? El elegir Grecia como corredor y electrificarlo, y hoy día decir que es el primer corredor 100% eléctrico, nace de un análisis técnico, de una modelación. Nace de la ingeniería y nace de las encuestas. No es una decisión arbitraria de decir voy a crear una línea, voy a ponerlo en tal cerro, voy a ponerlo en tal lugar. Aquí hay decisiones inteligentes, hay decisiones que hacen sentido y que hay decisiones que dan tiempo de pensar. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar y no siento que todas las cosas estén ocurriendo así. Siento que ese debate debemos ponerlo sobre la mesa, tenemos que exigir calidad y tenemos que exigirlo desde la ciencia. Por eso que hoy día en la Semana del Clima hace tanto sentido que hayan tantos gente de la ciencia como gente del área social. Cuando hablamos de pilotaje, que es algo que hacemos mucho en la agencia para aportar al transporte, nosotros trabajamos con el Ministerio de Transporte, de Energía, con las Naciones Unidas, con el programa GEF. Hemos creado diferentes espacios colaborativos de innovación. De hecho, Cristóbal ha sido parte también de la aceleradora de electromovilidad. Hoy día estamos avanzando con la aceleradora de hidrógeno. Y hemos implementado tecnologías como el concepto Vehicle to Grid, que todos de alguna forma aportan a tener una propuesta de transporte limpio y transporte eficiente de forma bien integral. La aceleradora de electromovilidad ya tiene más de 30 empresas metidas en electromovilidad, piloteando, probando, comprando, generando mercado. La aceleradora de hidrógeno verde apunta a generar experiencias en el lado del usuario final, del consumidor de hidrógeno, ojalá en el transporte. Y obviamente otras industrias más. Y el sistema Vehicle to Grid es un elemento clave, porque conecta el transporte con el experto supremo en Chile de lo que es energía, que es el Coordinador Eléctrico Nacional. El sistema Vehicle to Grid es una tecnología que va por fin poner esta unidad móvil del futuro como un elemento de generación distribuida. Entonces, ese elemento nos genera un espacio de investigación, un espacio de discusión sobre diferentes políticas de cómo monetizar el tiempo del usuario final con este nuevo transporte o este transporte del futuro, porque ahora es una batería que está en las calles andando. ¿Ya? Entonces hay que empezar a conectar los diferentes elementos y a través de estos proyectos nosotros hemos avanzado de forma bastante ágil y con buenos resultados. Un elemento que no quería dejar de lado es el Centro Nacional de Movilidad Eléctrica. Es un proyecto que hoy día está en proceso, digámoslo así, de desarrollo legal, o sea, estamos con los abogados viendo cómo darle forma a este proyecto, un proyecto que se ganó la Chile con la agencia y el Centro Mario Molina, con la finalidad de impulsar en Chile las principales o derribar las principales barreras de la electromovilidad, pensando en el transporte público, pensando en las personas, pensando en ese usuario final que vive en Coyhaique, que vive en Arica, que quiere comprar un auto eléctrico, pero que no tiene idea de cómo hacerlo. Bueno, hay muchas barreras que este centro probablemente va a derribar en la medida que se haga correctamente, que se implementen con los correctos liderazgos. Tenemos mucha fe y Corfo está encima de este proyecto con una inversión de $7 millones públicos, que esperamos que sean bien utilizados, para poder resolver los principales problemas de la movilidad eléctrica del país y con visión 100% en bienes públicos e investigación. Así que creo que los invito a que tengan en su radar este centro. Debería constituirse y partir el 1 de enero del 2022, ya me queda muy poco. Pero, a ver, ahí sí. Entonces, ya, ¿qué nos espera? La verdad, esto sí que no lo alcanzo a ver. Así que voy a tener más hipótesis. Yo creo que lo que nos espera es un futuro mixto. Nos esperan tecnologías.
la batería de litio como elemento del transporte del futuro se va a consolidar, si no está consolidada ya. Van a aparecer muchos emprendimientos tecnológicos que nos van a permitir que el servicio de esta nueva tecnología realmente esté al nivel de lo que el usuario espera. Hoy día en Chile creo que hay cerca de 7 startups tecnológicos, que nosotros trabajamos con la agencia, con ellos, que aportan a que la electromovilidad, a que la intervención de las ciudades de esta nueva tecnología llegue de la manera correcta, con datos, con gestión de carga, pensando en la red, no solamente poniendo un auto, comprendiendo que la electromovilidad no es un vehículo, sino que es un sistema. Y también están, por ejemplo, aquellos que hacen reconversión, creo que es una variable que no podemos dejar de lado, que hay que discutir, entre otras cosas. Desde el punto de vista de los siguientes años, creemos que la movilidad va a ser eléctrica, estamos seguros, y lo relevante ahora es cómo lo llevamos a regiones. Ya hemos visto los tremendos pasos que ha dado el Ministerio de Transporte en impulsar con mucha presión en regiones. Creemos que hay que sacar lo mejor de esta experiencia, entender bien cómo reaccionan los usuarios que históricamente han operado en esas regiones, para entender bien si la electromovilidad realmente va a ser una historia de éxito o va a tener muchas fricciones. Creo que hay muchos actores trabajando por ello. GIZ aportando, no en particular a esto, pero a lo que es el transporte sostenible con visión en regiones. Así que, nada, muchas gracias por la invitación y me quedo atento al debate. Gracias, Gabriel. Ahora la expositora va a ser Pilar Enríquez. Pilar es ingeniera civil y mecánica de la Universidad de Chile y tiene un magíster en innovación de la Pontificia Universidad Católica, también de Chile. Pilar posee más de 10 años de experiencia en el sector de transporte y energía, liderando varios proyectos de electromovilidad, eficiencia energética y sustentabilidad, con alcance tanto nacional como internacional y en el sector público y privado. Pilar ha participado en múltiples estudios técnico-económicos y prospectivos del sector de transporte. Además, ha participado de pilotos y diseños de plataformas enmarcadas en el despliegue de la electromovilidad en Chile y en Latinoamérica. Actualmente, Pilar es consultora en la empresa Inicio, liderando proyectos de movilidad limpia, incluyendo la integración de tecnologías basadas en el hidrógeno para el transporte. Además, ha colaborado en el desarrollo de varios estudios de mercado y consultorías estratégicas en torno a soluciones de movilidad cero emisión. Y su experiencia laboral no solamente incluye Chile, sino también Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Panamá y Estados Unidos. Así que me alegro que está hoy día con nosotros y Pilar, te doy la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Entonces, mientras se carga la presentación, la idea de lo que voy a comentarles hoy es un poco la visión complementaria de lo que dijo Gabriel, orientada más a la movilidad pesada, ¿no es cierto?, a la movilidad interurbana, y cómo también orientar tecnología cero emisión a ese tipo de soluciones. Entonces, ahí apareció la presentación. Entonces, bueno, contarle brevemente de quiénes somos. A ver, ¿cómo funciona así? Inicio es una consultora internacional fundada en el 2007, que tiene 4 líneas de trabajo principales. Una es líneas de trabajo estratégica. También apoyamos el desarrollo de proyectos de inversión en distintos ámbitos. Desarrollamos políticas públicas y proyectos en particulares desde la fase de idea hasta ya la prefactibilidad. Está basada en Bruselas, también tiene oficinas en París, representación en Holanda, representación acá en Chile, Colombia, Argentina y también en México. El core de los proyectos de inicio es principalmente Clean Mobility y sustentabilidad, energías renovables, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? No, de repente. Ahí sí. Entonces vamos a ver primero una visión del hidrógeno verde en el sector transporte y luego una bajada a Latinoamérica y qué está pasando en Chile en estos temas. Entonces, aquí la primera pregunta que siempre es cómo descarbonizamos también otros sectores que le llamamos el transporte pesado, ¿sí? Hoy día creo que hay cada vez mayor awareness o conciencia de que la movilidad urbana se está resolviendo con la tecnología de batería, pero ¿qué pasa con los otros modos
el aéreo, el marítimo, los camiones interurbanos, los trenes, toda la actividad portuaria, etc. Entonces, es ahí donde hay un espacio para otras tecnologías, otros energéticos, y en este caso que voy a hablar yo del hidrógeno verde, ¿sí? En esta gráfica, el mensaje que quiero transmitir es cómo esta molécula es versátil en diversas aplicaciones, y cómo desde un recurso renovable, que en este caso puede ser solar, fotovoltaico, qué sé yo, hidráulico, podemos junto con agua generar hidrógeno verde y distribuirlo a distintas aplicaciones. En este caso podemos hacer aplicaciones en embarcaciones, en trenes, en camiones, también en vehículos livianos, sintetizar combustibles, ¿no es cierto?, capturando CO2 y aplicarlo, por ejemplo, en la industria aérea. Entonces esta molécula es muy versátil, y bueno, y en la versatilidad también implican distintas tecnologías para poder convertir la energía que está en esta molécula a movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está hoy día más disponible, ¿no es cierto? Y que ya podemos ver aplicaciones, incluso ya distintos vendors, OEMs, haciendo ya despliegue masivo de sus tecnologías, principalmente la que llamamos la celda de combustible de hidrógeno, que es ya una otra forma de electromovilidad. O sea, a partir del gas que yo almaceno puedo generar electricidad, y con eso ya todo el tren motriz es igual que un vehículo eléctrico que conocemos hoy día, que somos más familiares. Entonces, las tecnologías de celda de combustible de hidrógeno hoy día ya se pueden ver en vehículos de pasajeros, en vehículos como buses de transporte público, buses de estilo interurbano, en trenes, en camiones de distinto tonelaje o distinta clase, también en maquinaria de logística, los forklifts, las gruarquillas, perdón, camiones para la gestión de residuos urbanos, y por supuesto también en maquinaria minera. ¿Cuáles son las ventajas que tiene una tecnología basada en hidrógeno, en este caso en fuel cells o en celda de combustible de hidrógeno? Es que tenemos posibilidad de responder a sistemas de movilidad que requieren alta demanda energética, porque el hidrógeno almacena mucha energía por unidad de masa, ¿sí? Entonces, en el fondo nos da una versatilidad de tener alta autonomía y no agregar tanto peso. Entonces, esa es como la complementariedad cuando yo tengo un requerimiento de movilidad que me exige mucho consumo energético, ya sea porque recorro muy largas distancias o porque tengo que transportar mucha carga, o incluso ambos, ¿vale? Lo otro muy importante es que los tiempos de repostaje, ¿no es cierto?, de recarga de este energético son similares a lo que es una tecnología a combustión. Entonces, me estoy demorando del orden de 5 minutos en recargar un vehículo liviano para tener una autonomía de 500 kilómetros, o no sé, del orden de 8 a 14 minutos dependiendo de la autonomía del camión o un bus, para tener autonomías de 450 kilómetros o 560 kilómetros, y de 2 a 3 minutos una recarga, por ejemplo, de una grúa horquilla que me da el turno completo de operación sin tener que pensar en la solución comparativa que tengo que desmontar la batería, montar la batería, conectar los cables, y todo eso en el fondo se transforma en tiempo de productividad, ¿vale? Y lo otro interesante cuando uno habla de heavy duty transport, como transporte pesado en general, es que al ser vehículos grandes, tengo mayor espacio para instalar los cilindros de donde almaceno energía, en el fondo me va a dar más autonomía. Entonces no tengo tanta restricción versus el peso que le añado por la energía que en el fondo voy a necesitar. Entonces esos son como los 3 ejes que por el cual el hidrógeno se está posicionando bien en ese segmento de movilidad, el segmento pesado. Se me cambió la presentación. Entonces, ¿qué otras tecnologías también están más en desarrollo? O sea, la slide anterior era lo que ya está, lo que ya vemos en despliegue, donde los distintos OEMs están lanzando ya cada vez más partidas y está llegando oferta ya a distintas partes, no solo en Europa o en Norteamérica. Pero ¿qué pasa con las otras tecnologías que podemos aplicar a otros modos de transporte? Entonces aquí es donde empiezan a aparecer el hidrógeno y sus derivados. Entonces
probablemente muchos han oído de la amonia, ¿no es cierto?, de los combustibles sintéticos y también, bueno, del hidrógeno líquido. Entonces, ahí es cuando aparecen tecnologías distintas, aparte de la celda de combustible de hidrógeno, para las embarcaciones, para los aviones, para la maquinaria agrícola y para la minería. Entonces, aquí algunos mensajes rápidos es que aquí no solo transformamos, no hay solo conversión electroquímica, sino que también hay combustión y el desafío aquí es controlar los NOx, las emisiones de óxido de nitrógeno, pero que eso ya hoy día está bien resuelto porque se ha venido trabajando principalmente con las tecnologías diésel. También existen celdas de combustible para amoníaco, también existen sistemas híbridos que se junta combustión de hidrógeno o sus derivados con celdas de combustible, y la síntesis de combustible, que en el fondo es reconstruir la molécula de hidrocarburo a partir de hidrógeno verde con carbono capturado de CO2. Cosas como importantes que están pasando, cuando uno revisa los roadmaps de este tipo de transporte, son todos posteriores al 2030-2035 en que va esto a salir a mercado. Sin embargo, algunos grandes players ya están haciendo anuncios de adelantarse incluso hasta 10 años en el caso de la industria aérea. Airbus ha dicho ya el 2035 yo lanzo mis tres líneas de aviones, ¿no es cierto?, con sistemas híbridos, combustión y fuel cell, cuando los roadmap todos esperaban que al 2045 esto recién empezara a masificarse. Entonces, esto se está moviendo rápido. Hoy día estamos hablando de tecnología del futuro, pero se está moviendo incluso más rápido de lo que se ha venido proyectando. Entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Un poco para dar el mensaje de que esto no solo está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, que es o en Asia, los referentes de esta tecnología. Acá ya están ocurriendo cosas, los países están trabajando en incorporar el hidrógeno en sus estrategias de descarbonización. Y aquí yo les comento que en mayo de este año hicimos un índice para New Energy junto con el BID, donde en el fondo escaneamos o entrevistamos a todos los líderes de los países para evaluar y generar un índice que vamos a ir actualizando año a año en distintos ejes. Y si se fijan acá, hay un eje que es cómo vienen trabajando la movilidad de hidrógeno en sus respectivos países. No voy a entrar en el detalle del otro, pero pueden chequear ahí en el sitio web esta presentación también. Entonces, aquí lo interesante del resultado es que cuando uno ve, bueno, cómo están los proyectos de movilidad, si se fijan en cada uno de estos países hay unos iconos, y dependiendo si el azul es oscuro o es celeste, el proyecto está a nivel de estudio o a nivel de implementación. Entonces aquí ya destacamos dos países que ya tienen vehículos a hidrógeno operando en la región. Uno es Costa Rica, que tienen 4 vehículos livianos, un bus, y en Brasil, que tienen 3 buses urbanos. El resto de los países aparecen como en estudio, en análisis. Está Uruguay, que está tratando de armar su piloto de camiones y buses. Argentina incluso quiere armar su embarcación esa que va hasta Uruguay con hidrógeno. En Colombia también se están trabajando pilotos y bueno, para el índice todavía aquí no aparecía nada en nuestro país, pero el mensaje aquí es que esto está ocurriendo, se está estudiando y es del futuro, pero ya se está trabajando. Si queremos tener resultados de aquí al 2030 hay que hacer el trabajo ahora, ¿sí? Aquí solo contarle de las cosas que nos ha tocado colaborar en la región en proyectos de movilidad a hidrógeno. Y la diversidad es bastante. Hemos hecho desde entrenamientos, ¿qué es esto de la tecnología de hidrógeno? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo ideo? ¿Cómo planifico un piloto? Hemos también hecho hojas de ruta, hemos hecho estudios de prefactibilidad, y en Chile, si ven, está bastante estimulado el ecosistema. Nos ha tocado ya trabajar en el sector minero, nos ha tocado trabajar con clases de asociaciones en que se junta el generador de carga y también el operador transportista, ¿no es cierto?, el que tiene la empresa de camiones. Y también nos ha tocado, o estamos ahora trabajando en armar algunos pilotos de movilidad, ¿no es cierto?, en hidrógeno en nuestro país. Y prospectando también opciones en ferroviario, en el norte de nuestro país. Entonces, con esta ya termino, Nuria.
Hoy día el mercado está preparado dentro de las conclusiones que hemos hecho a nivel nacional. El mercado está preparado para estos segmentos que mostramos aquí: camiones pesados, clase 8, buses interurbanos, que también lo va a hablar Pablo más rato, y también en equipos logísticos. Eso está súper desarrollado, hay representación en Chile, hay interés de los fabricantes, hay autorización ya de enviar órdenes de compra y con todo el servicio de postventa, que es súper importante. Y entonces lo que falta ahora es empezar a armar ese muy buen piloto, como el mensaje que decía Gabriel: hay que armar un buen piloto para generar ese aprendizaje, hacer una buena experiencia y que esto se replique, escale. Tenemos regulación también, así que hay que puro ponerse a trabajar. Eso, con eso termino. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante tu presentación y creo que quedó claro, por un lado, en qué áreas hace sentido aplicar el hidrógeno verde versus otras alternativas como la electromovilidad, y además también muy bueno mostrar los proyectos que ya existen hoy día, no en Chile, sino también en toda la región, y que ya no es un tema muy lejano de futuro, sino que un tema que hoy día ya se está desarrollando de forma activa y donde hay interesantes proyectos. Pero como mencioné, es un tema complementario a la electromovilidad y ahí queremos detallar un poco más. Así que me alegro que está hoy día con nosotros Cristóbal Muñoz. Él es ingeniero civil industrial y tiene un máster en ciencias de la ingeniería. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de cambio climático, específicamente en el análisis de tendencias tecnológicas del sector energético y desarrollo de estrategias de futuro. Actualmente Cristóbal es consultor en Indata y uno de sus focos de interés corresponde a la electromovilidad y en cómo puede ayudar a los esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero. Así que adelante, Cristóbal. Gracias por la invitación, gracias también ahí a la fundación, a los organizadores. Muy interesante las presentaciones previas. Yo quiero darle un foco, viendo los invitados, viendo antes el listado de invitados que estaba Pablo, Gabriel, Pilar, que los conozco. Dije, bueno, ¿qué puedo aportar diferente a lo que hacen ellos? Y dije, bueno, hablar un poco desde una mirada de más arriba, decir, qué electrificar, cómo electrificarlo y con qué electrificarlo. Un poco. Hemos visto la presentación de Gabriel mencionó la electromovilidad, el hidrógeno, Pilar, un fuerte énfasis en hidrógeno, y yo quise dar una mirada un poco más de dónde hace sentido, cuándo hace sentido y un poco cuáles son las ventajas y desafíos que tiene cada uno. ¿Ya? Así que, ahí sí. Primero, como contexto, el sector transporte es uno de los sectores que requiere mayor ambición climática. ¿Sí? El sector transporte a nivel mundial es un gráfico que muestra la repartición de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sector transporte representa un 14% de forma directa de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es un desafío tremendo. Y eso solamente son las emisiones directas, no tiene obviamente incluido todo lo que es relativo al transporte, toda la industria que se conecta con el transporte, por ejemplo, el retail o la minería que está conectada de alguna u otra forma con transporte, no lo incluye. Entonces, ese porcentaje, los expertos dicen que obviamente puede crecer. ¿Y a qué se debe esas emisiones? Un poquito más asociado al consumo fuerte de gasolina y diésel principalmente, y también el tema de transporte aéreo, que el queroseno de aviación. Entonces, nuevamente, el sector transporte ha sido un sector que se ha impulsado, se han tratado de hacer esfuerzos en pos de reducir sus emisiones, pero no han habido grandes éxitos en la última década, por decirlo así. No obstante, ahora se abre una oportunidad tremenda, por lo que ya hablábamos, electrificación del transporte, ya sea a través de baterías, por decirlo así, o celda de combustible de hidrógeno. En Chile, eso a nivel mundial, pero en Chile, ¿qué pasa? Ese gráfico, el que pueden ver en sus pantallas, nos muestra un poco la oportunidad que tiene Chile, que planteó en su compromiso en la NDC hace un par de años ya, de cuál es su potencialidad de llegar a la carbono neutralidad. Y no sé si se ve bien el gráfico, pero las barras de color más azul representan la oportunidad que existe en el transporte, un poco, es decir, todas las medidas que están involucradas en el transporte, por ejemplo, taxis, transporte de carga, vehículos particulares livianos, etcétera. Pero también, y podemos ver ahí que está en un color más beige, se detectó en su momento que el hidrógeno también representaba una oportunidad, no solamente en transporte, obviamente, ahí
tal como lo mencionaba Pilar, pero para que vean, o sea, Chile, el mundo tiene un desafío tremendo al sector transporte en cómo la ambición climática obviamente nos va conduciendo a un futuro más carbono neutral. Entonces, la pregunta que viene de cajón, y lo hablábamos, ya se ha contestado en parte, y por eso voy a ser bien breve, ¿cómo electrificar? Tenemos dos mundos, obviamente tenemos los vehículos en base a celdas de combustible, como la foto que ven en la izquierda, o vehículos en base a baterías, que son los vehículos eléctricos que ya se están empezando a ver en las calles. Y clarificarlo, y de hecho esto me lo han preguntado en varios webinars en los últimos años, ambos son alternativas eléctricas, ambos apuntan a la electrificación del transporte, pero para todos los oyentes que no están al tanto de eso, ambas alternativas son electrificación del transporte, ambas obviamente ocupan motores eléctricos. La diferencia obviamente es dónde se almacena esa energía eléctrica y cómo se abastece. Entonces, la pregunta es, bueno, tenemos esas dos tecnologías, ¿es fácil llevarlo a los consumidores? Hay una pequeña gráfica que si no me equivoco, de Volkswagen. Ellos están impulsando ambas tecnologías y esas son las cadenas de suministro que existen para abastecer ambos tipos de vehículos, ¿sí? Y vemos la de arriba, un poquito más simplificada, es la de los vehículos en base a batería, un poco más directa, obviamente requiere menos transformaciones, y la cadena de suministro en base a hidrógeno tiene pasos más intermedios porque requiere más de una transformación de la energía, ¿sí? Entonces, y el almacenamiento es distinto, hay que transportar ese combustible también. Entonces, ambos mundos tienen sus cadenas de suministro, son distintas, pero obviamente ya están desarrolladas, obviamente que ya las tengamos funcionando, como decía Pilar, en algunos casos, en algunos proyectos pilotos, eso ya es un avance. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo electrificar con vehículos en base a batería? ¿Sí? Esto ya está sucediendo, como decía Gabriel, es decir, es una realidad, ustedes lo pueden ver acá en Santiago, sobre todo lo que está patente con los buses, vehículos particulares, en el mundo, grandes empresas, de hecho es un vehículo que tiene Amazon con la empresa Rivian, que lo están implementando en los próximos años, en los próximos meses, de hecho. ¿Cuándo electrificar? ¿Cuándo hace sentido? Primero, la tecnología en base a batería hace mucho sentido en cuanto se requiere un menor costo de inversión frente, siempre comparándolo obviamente con la otra alternativa de combustible, una inversión un poquito más liviana, menos costosa. También el tema de cuando son vehículos que no requieren tanta autonomía, sobre todo vehículos urbanos, es decir, vehículos que tienen trayectos en torno a los 300 kilómetros, 200 kilómetros entre cargas, por decirlo así. Y también son vehículos que no tienen problema en demorarse 30, 6 horas, 8 horas en cargarse completamente dependiendo de la modalidad de carga. Son vehículos que no tienen esos problemas, es decir, pueden esperar, sobre todo vehículos livianos, por ejemplo, vehículos de flota que me ha tocado ver en algunos proyectos, que obviamente esos vehículos pueden esperar esa cantidad, por ejemplo, en la noche, durante el día, en ciertos momentos de espera, etc. No hay una urgencia en ese tipo. Y también son vehículos que tienen mucho sentido, valga la redundancia, como lo decía antes, en ciudades, es decir, son vehículos que hace sentido implementarlos donde hay red eléctrica y donde hay acceso a suministro eléctrico de forma continua. ¿Ya? Muy importante. Por otra parte, los vehículos de celda combustible, no voy a profundizar mucho más, Pilar nos dio una cátedra al respecto, son vehículos de carga. Efectivamente, la carga, dado por sus requerimientos de espacio para almacenar los estanques de hidrógeno y la misma celda de combustible, también son vehículos que hace sentido cuando hay requerimientos de alta autonomía, es decir, tenemos vehículos en base a hidrógeno, por ejemplo, camiones que recorren más de 800 kilómetros de autonomía con ciertos estanques que ya se han testeado, hace sentido, obviamente, electrificarlo, obviamente, con vehículos de celda combustible. Y también, obviamente, cuando tenemos poco espacio para tiempos de carga. De hecho, como en la contrapartida, el hidrógeno es bien similar, obviamente, al proceso de carga de los combustibles actuales. Obviamente es un gas, pero la lógica es la misma. Entonces, los procesos de carga de combustible ahí son más rápidos, ¿sí? Entonces, no tenemos ese desafío como lo teníamos en el otro caso. ¿Ya? Parece que... Ahí sí. Los vehículos también, ambos, en base a baterías, en base a celda de combustible, tienen
desafíos, y son desafíos, no decirlo como un problema o una barrera difícil de sortear, son barreras que ya se están trabajando, y de hecho algunas de esas, algunos de los expositores me podrán decir, eso ya se sorteó esa barrera, pero son desafíos de corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de los vehículos en base a batería, esos vehículos tienen el gran desafío, obviamente, de sortear un poco dónde lo cargo y cómo lo cargo. Yo ya les decía que son vehículos que pueden esperar, obviamente, suministrarse y abastecerse de energía eléctrica. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que se está sorteando, dónde hacemos esa carga. El gráfico a la izquierda, ustedes pueden ver una estimación que se hizo, lo hizo, si no me equivoco, Bloomberg, donde ellos expusieron, oye, los vehículos en base a batería, el gran lugar de la carga, o la carga principalmente va a venir desde residencial u oficina. O sea, más de la mitad de la carga va a venir de ahí. Entonces, bueno, el desafío es cómo habilitamos el sector residencial, por ejemplo, para estar ready to carga de vehículos eléctricos en nuestro edificio, sobre todo edificios existentes, oficinas que alberguen a sus empleados, que permitan que ellos carguen ahí, cómo compatibilizamos eso, modelos de negocio, etc. Y otro tema también tiene mucho que ver con el costo de inversión. Si yo les decía, obviamente, frente a los vehículos en base a hidrógeno tienen un costo de inversión más reducido, bueno, o sea, hay que seguir reduciendo ese costo de inversión para hacerlo aún más competitivo frente a los vehículos dineros. Es decir, esa paridad, muchas proyecciones, muchos estudios lo han planteado en los próximos 2, 3, 4 años. O sea, es una realidad que ya se está trabajando en eso. Y por último, la autonomía. ¿Sí? O sea, la autonomía hay bastante avance. Fabricantes de batería como el LG están trabajando en baterías de otros componentes, obviamente asociados también al litio, otras no, que permiten extender el rango de este tipo de vehículos. Y por último, los vehículos en base a celda de combustible cuentan con desafíos también. Hay uno muy grande que es el primero, la disponibilidad tecnológica. Es decir, actualmente, Pilar algo mencionaba, de hecho, sobre todo para vehículos no tanto de carga, sino en la parte más liviana, bueno, y en carga también un poco, se están desarrollando los primeros vehículos y las primeras tecnologías de esto. Entonces, muchas marcas, si bien han declarado que lo están desarrollando, pero todavía no están disponibles en el mercado. Entonces se ve ahí que hay obviamente una barrera que no es fácil acceder a este tipo de vehículos. La otra es el costo de inversión actual. Obviamente, como hay poca oferta, eso también, y también son desarrollos tecnológicos. Muchos expertos dicen que esto se está pagando, obviamente, el desarrollo tecnológico en los primeros años. Eso es una realidad. Y por último, uno de los desafíos que también se ve acá en Chile, y ahí también Pilar me puede complementar después en el debate, es que las redes de suministro de hidrógeno todavía no están del todo desplegadas. Es una realidad, versus el otro tipo de vehículos, la red eléctrica está desplegada, hay red eléctrica en todas nuestras ciudades, en todos nuestros caminos, y los vehículos en base a hidrógeno, las redes recién se están desplegando, las cadenas de suministro, como les mostraba en una figura anterior, no es fácil, no es compleja, es compleja. Así que eso también es obviamente como desafío. Es un desafío un poquito más de mediano plazo más que de los próximos años. Y por último, ahí les pongo una imagen del famoso Betamax de los 80, que lo escuché en un encuentro y en una conversación que tuvimos con otro experto en el tema. Mencionaban, oye, pero el hidrógeno o las baterías va a ser como el Betamax, ¿cuál va a ganar? ¿Va a ser el VHS? Esa pelea que vieron nuestro papá o nuestro hermano en los 80, bueno, yo les puedo decir que no va a haber una pelea de ese tipo, o sea, no va a haber un estándar que va a ganar, como decía Pilar o Gabriel, son estándares complementarios, son tecnologías complementarias, obviamente. Una responde muy bien al tema de transporte de carga, largas distancias, la otra obviamente aporta a descarbonizar más el vehículo liviano en nuestras ciudades. Entonces, son alternativas que van a estar conviviendo. De hecho, muchas soluciones de ellos obviamente apuntan a lo mismo. Algunos desafíos son bastante similares y se comparten, y ambos lo importante apuntan a descarbonizar el sector transporte, como hemos visto que era prácticamente una parte importante de la torta de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Así que eso.
Perfecto, muchas gracias Cristóbal por tu interesante presentación y sobre todo por destacar y explicar bien la complementariedad de la electromovilidad versus el hidrógeno verde como opciones de descarbonizar el transporte. Tenemos otra presentación que nos va a dar Pablo Tello. Pablo es ingeniero civil industrial con más de 10 años de experiencia en la elaboración y evaluación de programas de fomento y proyectos en el ámbito de desarrollo económico local energético, en energías renovables con foco en energía solar y en la energización rural. En los últimos años, Pablo se ha especializado en hidrógeno verde, abordando temas regulatorios, análisis de empleos y desarrollo empresarial, tanto como análisis de prefactibilidad de proyectos y aplicaciones en transporte e industria. Pablo actualmente trabaja como asesor técnico en el ámbito de hidrógeno verde del proyecto de descarbonización del sector energía de Chile en la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la GIZ, que ha sido muy activa también en este ámbito del hidrógeno verde, y Pablo nos va a contar un poco lo que han hecho y presentar algunos resultados de un reciente estudio que elaboraron. Adelante, Pablo. Voy a pasar esto. Muchas gracias, Nuria. Y muchas gracias también a la Fundación por la invitación a nosotros como GIZ a presentar. Más tarde va a estar mi Big Boss de energía. Y hoy día yo quería comentarles, he estado reflexionando respecto de las presentaciones de Pilar, de Cristóbal, tu introducción, Nuria, y la de Gabriel. Y aunque no viene en la presentación, después voy a dejar algunas palabras, algunos elementos para que podamos discutir también. Hoy día el título, se movió sola, pero el título, Mobility and Transformation. Entonces, yo me hago la pregunta también de la movilidad en sí misma, ¿ya? Creo que hay que hacerse esa pregunta de cómo nos movemos, por qué nos movemos, hacia dónde nos movemos. Mucho tiene que ver porque el contexto pandémico nos hizo no movernos, o a lo mejor reducir nuestro movimiento, y eso también habilita poder compartir otros espacios de las ciudades, compartir otras ciudades, o volver a las raíces. A muchas personas que no eran de Santiago, por ejemplo, tuvieron esa oportunidad y que en muchos casos quieren quedarse obviamente en sus lugares de nacimiento, de crecimiento en los inicios. Como GIZ, nosotros hemos venido trabajando en la transición energética en Chile desde el año 2008. Digo venimos, pero yo me incorporé hace poco, pero sí como equipo. Y hay prácticamente 3 proyectos en que empezamos a abordar el tema del hidrógeno como un complemento a las energías renovables, como una solución complementaria a energías renovables cuando uno presenta siempre el problema del almacenamiento, porque al final, al comenzar a conversar con energías renovables, aparece la duda de cómo almacenar, y obviamente surgen las baterías, surgen distintos tipos de almacenamiento. Y en ese sentido, cerca del año 2014, empezamos a poner, o se planteó esa pregunta. En ese tiempo yo estaba en el comité de solar de la Corfo, lo creamos, y justamente salió el tema del hidrógeno porque se necesitaba almacenamiento. Se necesitaba, uno no puede decir voy a electrificar o energizar todo con energías renovables si no tiene un complemento o una serie de soluciones tecnológicas que permitan sustentablemente abordar los requerimientos que se están dando en el país. Y a partir de ese momento comenzamos con la organización de congresos. El año pasado, en el congreso en que se presentó la Estrategia Nacional del Hidrógeno en Chile, esa fue la 3ª versión. Y hoy en día hemos estado desarrollando una serie de estudios de apoyo a la toma de decisiones, a la discusión. En el caso del desarrollo de proyectos también surgen siempre las preguntas de, primero, marco regulatorio. ¿Existe marco regulatorio? ¿No existe marco regulatorio? Estuvimos trabajando en eso el año pasado y este año continuamente, trabajando en conjunto con el Ministerio de Energía. En el ámbito de la estrategia del hidrógeno, surgió una pregunta en uno de los comités que era, bueno, ¿y el hidrógeno visto como un sector o un subsector económico? ¿Qué mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cuántas empresas mueve? Y ahí me nace obviamente mi corazón Corfo,
Y ahí estuvimos trabajando de la mano con Inicio, haciéndonos esta pregunta y tratando de responderla. El resultado, tomando un escenario básico, que es la NDC, o sea, Chile en su NDC comprometió tener un 21% de emisiones reducidas en base a hidrógeno. Eso requiere una demanda de 600 kilotoneladas para el 2050 de hidrógeno, que es una línea base muy conservadora, muy básica, pero implica una cantidad de empleos no menores. Y ese empleo, creo yo, también es súper importante mencionar que ese empleo está representado cerca de un 80% por el empleo relacionado a energías renovables. No es hidrógeno. O sea, el hidrógeno es un driver. Si no existe el hidrógeno, no tenemos empleo. Pero al momento de activar el hidrógeno, lo que se activa son energías renovables. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro para el desarrollo de política pública. Luego trabajamos con la Energy Partnership, abriendo ese espacio de cooperación entre empresas Chile-Alemania y haciendo otro tipo de actividades, sobre todo workshops técnicos, trayendo expertos de afuera, bueno, virtualmente, en donde hemos tenido yo diría, un gran éxito. Los debates que se dan en esos espacios son de corta duración, pero son unos debates sumamente enriquecedores. Traemos el aprendizaje de otros lugares acá y nos gusta compartir eso con toda la gente. También, pensando en el ámbito latinoamericano, creamos el programa H2LAC, que es una plataforma de trabajo colaborativo para Latinoamérica y el Caribe, en donde lo que buscábamos es transferir nuestro conocimiento, nuestros aprendizajes hacia otros países, de tal manera que ese aprendizaje o el tiempo de aprendizaje sea más corto en esos lugares. Si nosotros ya pasamos por un camino largo, a lo mejor no tan largo, pero sí en tiempos de hoy en día puede sonar un poco largo, cómo hacemos que otros colegas puedan a lo mejor hacer acortar su camino y hacerlo más efectivo y más eficiente. Y bueno, como bien decía Pilar, uno de los últimos estudios que hicimos fue una asistencia técnica a COPEC, en donde COPEC suena curioso, pero no lo es tanto, porque obviamente ellos están diversificando y viendo qué nuevos combustibles o energías para movilidad van a existir en el futuro, y una de esas es el hidrógeno verde, voy a ahí remarcar ese punto, y sustentable también. Y lo que querían averiguar era, bueno, ¿un bus a celda de combustible funciona o no funciona en altura? Porque hasta el día de hoy, uno podría decir, son acotados la cantidad de proyectos de buses a celda de combustible funcionando y vamos a hacer buses de transporte interurbano, más encima, porque en general hay buses, la mayoría de los ejemplos son buses de transporte público, que tienen una infraestructura distinta a la de buses, a los coach buses. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿existen buses o no existen buses coach que satisfagan estas características? Y aquí puse la ruta que hicimos o la diferencia de altura, porque son cerca de 3.200, casi 3.500 metros, y la celda de combustible se comporta químicamente distinta. Esa era la gran pregunta, porque necesita aire, necesita oxígeno, necesita oxidar el hidrógeno, y para eso lo que hicimos fue, primero, en primer lugar, revisar con nuestro consultor, que en este caso fue el EBST, revisar cuál era la oferta mundial de buses a celda de combustible. Ahí mencioné algunos de los OEMs, revisamos 16, o sea, o prospectamos 16 y de eso logramos obtener real interés en cerca de 6 casos. Eso ya te dice un poco qué pasa, porque hay OEMs que no están tan interesados en el mercado chileno y hay otros que sí están muy interesados en el mercado chileno. Y en paralelo, tuvimos la posibilidad de modelar un bus a celda de combustible desde un modelo matemático, académico,
técnico. En este caso particular fue el bus de Hyson. Y con esta modelación pudimos determinar efectivamente, ahí está, el consumo o el consumo de hidrógeno. La gran pregunta era cuánto va a consumir, primero si funciona. La respuesta era que sí, funcionaba, funciona a los 3.000 metros, pero tiene ciertos problemas. ¿Cuánto va a consumir? Entonces va a consumir aproximadamente 14, 15 kilos de hidrógeno cada 100 kilómetros. Esto es en la modelación hacia la subida. Y eso te da al tiro un espacio o un aterrizaje a cuánto hidrógeno necesitas almacenar como energético en el bus y a cómo debería empezar a hacer la configuración de ese vehículo. Obviamente tuvimos que tomar ciertas consideraciones. El bus iba con carga completa de pasajeros hacia arriba, esta es la consumo hacia arriba en la ida. Y lo otro es que también importa, y es muy importante, y lo puse como remarcado, es que existe interés de los OEMs. Hoy en día el mercado, como bien mencionaba, creo que Cristóbal, es pequeño. Los OEMs están seleccionando con pinza cada país o lugar cuando están ingresando. Pilar también lo mencionó, que en el caso de la grúa horquilla existe ya interés en emitir órdenes de compra o aceptar órdenes de compra de los países. Entonces, muy por el contrario de lo que es la discusión normal, que uno dice, yo voy y lo compro, tengo el dinero, lo voy y lo compro. Esto es al revés. Esto tienes que ir a preguntar si están interesados en venderte. Es una situación tecnológica que a lo mejor no es tan común, o por lo menos no lo veíamos tan común, pero la gran noticia, la buena noticia es que sí están interesados en Chile. Ayer tuvimos la suerte de tener a Hyson, uno de los pocos productores de buses, de coach buses, en un webinar, y nos mostró, bueno, el video lo pueden ver, lo vamos a subir, justo desde su celular, el bus de celda combustible que van a entregar a Fortescue en pocos meses más en Australia, que es un caso similar, con las condiciones de minería que va a funcionar, similar al caso chileno, y justamente lo mismo que modelamos nosotros tuvimos la posibilidad de simular. Algunos de los pasos siguientes que nos recomendó el consultor fue, dado que lo que nosotros estamos viendo es un mercado particular, un nicho muy particular de altura, hay que saber cuántos buses están funcionando en Chile en esas condiciones, para poder saber de cuánto estamos hablando, si es que se necesita ¿cómo se llama? Investigación y desarrollo. Y después empezar a pilotearlo. No obstante, existe también la posibilidad de crear un piloto, y ahí es donde me conecto con lo que decía Pilar, y que hay que poner las manos a la obra, y es que se puede hacer un piloto, y lo estuvimos discutiendo ayer, partiendo con el conocimiento de lo que involucra un bus a celda combustible, en lugar que sea más acotado, puede ser Santiago, puede ser otra región, pero un lugar que no tenga tantos requerimientos técnicos como lo es la minería. Bueno, no sé si pueden pasar la siguiente, por favor. Bueno, no, creo que están terminando ya. Bueno, parece que con esa termino, ¿sí? Y nada más que agradecer y dejar el panel para la conversación. Muchas gracias, Pablo, por presentarnos esos interesantes resultados de ese estudio. Y como dijiste, me imagino que van a tener la información en la página web también de la GIZ, ¿no? Para los que quieran leer un poco más de detalles. Nos quedan 10 minutos, creo, para algunas preguntas que les pido responder breve. Quiero partir con Gabriel. Tú mencionaste los programas que existen en la agencia de las aceleradoras. Por un lado, la aceleradora de electromovilidad y la otra del hidrógeno verde, donde se supone que la agencia apoya a empresas que, según ti, Gabriel, es lo que le falta a esas empresas todavía para que este tipo de proyectos tenga un despliegue más masivo. ¿Dónde ves tú que necesitan hoy día apoyo por el lado regulatorio o normativo o lo que sea? Ya, gracias por la pregunta, creo que es muy buena. Respecto a la de electromovilidad, creo que es una historia, que es muy similar a lo que todos han planteado.
el proyecto Aceleradora Electromovilidad hace el proceso de diseñar un piloto, de desarrollar la propuesta de cómo se va a integrar en la empresa, pero sigue dejando muy lejos a los usuarios de lo que es el mercado. De hecho, la nueva aceleradora evolucionó y este año todo el proceso de diseño va a ser un proceso mucho más ágil y van a estar todas las energías enfocadas en acercar a estos beneficiarios al mercado. Vamos a hacer un matchmaking, vamos a traer la oferta, porque todo lo que han dicho hoy día de lo que es la oferta nacional es muy cierto, es muy limitada y en particular en este tiempo, por todo lo que es los procesos de importación, es aún más limitada. Y por el lado de la aceleradora de hidrógeno, el foco está puesto en generar la cadena de valor, conocer a qué distancia estamos de que una cadena de valor se pueda sustentar para proveer el servicio a una empresa. Hoy día creemos que hay muchos vacíos, creemos que hay muy pocos proveedores, creemos que el concepto de hidrógeno verde sigue siendo muy distante. Hoy día, para que un usuario de la industria consuma hidrógeno, probablemente va a seguir siendo gris por un buen tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿testeamos con hidrógeno gris para aprender de hidrógeno y operarlo o esperamos a que sea verde? Yo creo que hay que tomar un camino mixto también. Perfecto, gracias, Gabriel. Una pregunta para Cristóbal que va un poco también conectada con lo que comentó recién Gabriel, lo que necesitan las empresas, porque ya tenemos las metas definidas, sabemos que las soluciones tecnológicas existen, pero según ti, Cristóbal, ¿cuáles son las medidas concretas prioritarias que deberían tomar los países o los tomadores de decisión político, mejor dicho, para lograr reducir esta reducción de gases de efecto invernadero y lograr las metas? Sí, o sea, ahí sí. Hay medidas que apuntan mucho al tema de preparar, o sea, regulación que habilite por el lado del hidrógeno. De hecho, Pablo, Gabriel, Pilar lo deben saber muy bien. Apuntan mucho al tema de preparar la normativa, de cómo usar el hidrógeno, todo el tema de seguridad. Por el lado de los vehículos en base a baterías, las medidas ya se han desarrollado en esa línea. Obviamente faltan algunos detalles en los distintos países, acá en Chile también, pero principalmente en ambas, y Gabriel lo acaba de decir, es un tema de oferta tecnológica, tiene que ver mucho de eso, disponibilidad por una parte por el lado del hidrógeno, que las marcas estén interesadas, Pablo lo dijo súper bien, y por otra parte, en los vehículos en base a baterías, que las marcas sigan trayendo, se atrevan a traer vehículos, sobre todo acá en Chile, que hay mucho interés y a algunas marcas les cuesta todavía traer vehículos. Me ha pasado que con algunas empresas que hemos visto que órdenes de compra o solicitudes de ciertos vehículos que traen que llevan a Europa no los quieren homologar todavía acá en Chile porque no saben si va a haber obviamente una demanda, pero sí la hay. Entonces estamos en esa fase de que obviamente se tiene que impulsar mucho el tema regulatorio, sobre todo para el hidrógeno, y también la oferta de vehículos. Y ahí los gobiernos, los países tienen mucho que hacer al respecto. Perfecto, gracias, Cristóbal. Una pregunta para Pilar, pero de ahí Pablo yo creo que puede complementar. Si pensamos en que haya a mediano o largo plazo cada vez más vehículos o eléctricos o de fuel cells con combustible en las calles y caminos públicos, ¿cómo Pilar está abordando el lado normativo este cambio? Porque claramente necesita regulación actualizada en miradas de seguridad, etcétera. Gracias, Nuria. Hola, ¿se escucha? Sí, a ver, para el cortísimo plazo, hoy día ya tenemos una normativa que nos permite pilotar vehículos con cel de combustible de hidrógeno y otras tecnologías por calle y caminos públicos. Eso es un gran logro. Entonces, eso activa inmediatamente en el 2020 el prospectar estos pilotos. Ahora no se ha hecho nunca, entonces va a pasar que cuando queramos implementar ese primer piloto de camiones o de buses, van a pasar seguramente un montón de cosas desde el momento de homologarlo, desde el momento de hacerle las revisiones técnicas, etcétera, y también en la definición del piloto, son pilotos de alto CAPEX, alta inversión. ¿Cuánto es piloto? ¿Meses? ¿Años? ¿Qué tamaño de flota? Porque cuando uno empieza a meterle ahí números, el Technoeconomics, el piloto no puede ser tan chico tampoco. Como eso tiene varios desafíos también el llevar el piloto de un movilidad hidrógeno versus, por ejemplo, uno eléctrico, que podrías con un cargador fácil conectar y todo. Aquí la infraestructura de carga también tiene que ser optimizada y por tanto la flota tiene que ser mayor. En el largo plazo seguro vamos a tener que trabajar el tema de la homologación rápido de los distintos segmentos. El tema de la cadena de suministro, las estaciones de recarga,
Eso está bastante normado con estándar internacional, hay que adoptarlo, es parte de lo que está trabajando también bastante en el paquete normativo del Ministerio de Energía. Pero yo creo que lo importante y lo interesante de cómo ha venido la estrategia avanzando en la parte normativa es que tiene este paquete como de corto plazo y los más de largo plazo, que permiten ir avanzando y generando este aprendizaje a nivel de piloto. Entonces ya se pueden hacer muchos proyectos en toda la cadena de valor y ahora también en movilidad, que es una súper buena noticia. Eso. Ahí sí. No, y complementar un poco lo que decía Pilar, efectivamente, en nuestro caso, como también una de las conclusiones es que el paso siguiente al estudio es justamente la homologación, entender la tecnología, que el Ministerio de Transporte también lo entienda. Hemos tenido algunas conversaciones con ellos. Y yo diría que también el otro elemento es hacer esa sinergia que te justifique tener una estación de carga, no solo para un bus, sino que eventualmente tener un camión, el montacarga, o sea, tener este ecosistema que también Gabriel lo mencionó, de tal manera que tu infraestructura, que sea un piloto, pero que te permita tener un economics que haga sentido. Eso yo creo que es lo más importante. Entonces, el paso siguiente yo haría es el estudio de camiones para que se complemente con el de buses. Perfecto. La verdad, yo creo que hay muchas más preguntas que se podrían hacer. Lamentablemente ya se está acabando el tiempo, pero quiero tomar una pregunta que había pensado y comentado también con Pilar como punto final de reflexión de aquí en adelante, y ese es cómo se enmarcan estas soluciones, tanto la electromovilidad, las baterías, como también las fuel cells con hidrógeno, dentro de un concepto de economía circular, que al final es como el paraguas encima de todos estos temas. Yo creo que ahí también existe un gran espacio de conectar esas diferentes estrategias a nivel nacional, a nivel de las empresas que trabajan en esto. Si pensamos en la electromovilidad, el tema de las baterías de reciclaje, los fuel cells la producción de hidrógeno verde requiere agua, en Chile es un tema de salar agua, donde hay los recursos, entonces dejar esto como un punto más allá para seguir reflexionando y muestra que en el fondo todo está conectado. Por ende, también felicito a la Fundación de organizar esta Semana del Clima, que tiene paneles de diferentes temas, que al final de todo están interconectados todos. Y con esto cierro este panel, ya que va a venir otro bien interesante, y agradezco mucho por su participación, sobre todo a nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias.